Hola, soy Michael. Hola, yo soy Rudolf. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Michael y Rudolf en Nueva York. Comenzamos. Hola Rudolf, ya estamos aquí con un nuevo podcast. Hola Michael, ya había muchas ganas de retomar este tema de Nueva York. Sí, antes de entrar en materia, porque nos lo habéis preguntado, quería comentar que La Sintonía es una canción de los Prefab Sprout, es un grupo ochentero, noventero, y la canción se llama Hey Manhattan, que no solo porque nos gusta la música en sí, sino porque la letra también nos representa mucho. Habla de Hey Manhattan, aquí estoy, no puedo creer que esté en esta ciudad, aquí fue donde estuvo Sinatra, etcétera, etcétera. Entonces, nos gustaba mucho esta canción, pues precisamente para comenzar como sintonía nuestro podcast. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Como quizás habéis visto, este podcast se llama Primeros Preparativos y va a tener dos partes. En esta primera parte, ¿qué es lo que vamos a ver, Rudolf? Bueno, pues vamos a afrontar sobre todo cómo preparar el viaje, cómo queremos organizarlo, cuáles son las mejores épocas para viajar, la elección de los días, la ropa, las compañías, cómo mirar los vuelos. Es Un decir, poquito cómo, pues eso, cómo empezar, como decía Michael en el primer podcast que hicimos, que el viaje comienza en ese momento que ya nos sentamos y empezamos a darle forma. Pues eso es lo que vamos a tratar en este episodio de hoy. en este episodio vamos a intentar, cuando ya hemos tomado la decisión de que vamos a irnos a Nueva York, pues los primeros preparativos que no necesitan de compras, ni de cosas de empezar ya a reservar o a comprar, sino que son las primeras ideas, como ha dicho Rudo, pues, ¿y cuándo vamos? ¿En verano? ¿En Navidades? ¿Y dónde no tengo que empezar a mirar? ¿Por dónde empiezo? Etc, etc. ¿Vale? Luego vamos a empezar comentando, por ejemplo, el tema de ¿en qué época nos vamos a Nueva York? Para ti, Rudo, ¿cuál es la mejor época? Bueno, a mí ya iréis viendo que cada vez que se me hace una pregunta de cuál es la mejor época, o cuál es el mejor sitio, siempre me va a gustar todo, porque me resulta muy difícil elegir. Pero sí que es verdad que yo me quedaría con Acción de Gracias. Acción de Gracias es una época muy bonita en la que la ciudad está, bueno, pues yo creo que es donde muestra pues todo su esplendor, de ya se está preparando para la Navidad, los desfiles de Acción de Gracias, el Black Friday. Y bueno, la temperatura tampoco es muy alta en esas fechas, no están todavía, bueno, no suele haber nevadas, o si las hay es una cosa como esporádica. Entonces yo me quedaría con esa, pero sí que es verdad que quizá, bueno, ¿tú cuál es la tuya antes Bueno, hay que decir que Acción de Gracias se celebra el tercer cuarto? o el cuarto jueves Jueves. de noviembre, o sea, siempre suele ser a finales de noviembre. Y como bien ha dicho Michael, perdón, Rudolf, todavía no hace demasiado frío. Acaba el otoño, empieza el invierno, pero todavía es una temperatura bastante cómoda para patear la ciudad. Para mí la mejor fecha sería primavera-otoño, Sí. que casualmente nunca hemos estado en primavera-otoño. Hemos estado en Navidades, Acción de Gracias. Bueno, yo estuve un invierno en febrero, que hizo muchísimo frío y nevó, pero casi siempre vamos en verano. Y como les pasará a muchísima gente, pues muchas veces la elección de la época no depende de nosotros, sino que depende de nuestras vacaciones. Es decir, la gente que trabajamos y que estamos sujetos a un calendario laboral, pues no podemos irnos un par de semanas o una semana cuando realmente nos apetezca. Hay gente que tiene esa gran suerte y tiene libertad de elección, pues me voy en mayo o me voy en octubre, pues perfecto. Pero como no todo el mundo puede, al final nosotros casi siempre hemos ido en verano. Entonces, en verano tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son para ti, Rudolf, los pros? Y yo digo los contras. Para mí los Los pros pros del de verano. verano, pues la luz. La luz, que puedes estar muchísimo tiempo. Bueno, siempre puedes estar mucho tiempo en la calle, pero sí que es verdad que le da, pues eso, luz para estar con más, a lo mejor más tranquilidad, ver las cosas mejor. Hay el ambiente, la gente, aunque sí que es verdad que puede que esté un poquito masificado, por aquello que estabas comentando, ¿no? Que todos elegimos esas fechas para viajar, pero el ambiente y el buen tiempo, yo creo que son los pros de esa época a la hora de elegir verano. Pues yo voy a decir los contras. Los contras, para mí, sobre todo uno, porque bueno, lo demás, yo creo que por ejemplo el gentío, que es verdad que hay muchísima gente, muchísimo turista en todas partes, pero yo tampoco encuentro que sea una cosa agobiante. Pero para mí lo peor es la temperatura.
Sí. Nueva York es una ciudad de contrastes también en las temperaturas. En invierno hace muchísimo frío y en verano hace muchísimo calor. Pero en mi caso particular, que no sé si mucha gente estará conmigo, lo que peor llevo es la humedad. Nueva York está rodeado de agua por todas partes y aparte es casi un calor tropical. Hace muchísimo calor y hay muchísima humedad. Entonces yo, por ejemplo, el calor seco, como es el que tenemos aquí en Madrid, lo aguanto muy bien. Pero el calor húmedo de costa, como es el caso de Nueva York, pues estar todo el día chorreando lo llevo fatal, entonces me cansa mucho. Luego aparte allí el tema de los aires acondicionados, que están a toda potencia, entonces estás en la calle asfixiado de calor, te metes en cualquier tienda y es un golpe de chorro de aire frío, o el metro lo mismo. Los andenes son una auténtica sauna, pero una vez que te metes en el vagón, pues es que te metes en el congelador. Sí, la verdad es que te corto aquí un poquito. Si vais en verano, sobre todo pues ya la primera quincena de agosto, última de julio, el metro, que yo por ejemplo particularmente no suelo usarlo mucho, ya os comenté que a mí me gusta pues eso, caminar por la ciudad, pero si lo usáis, tened muy claro que cuando bajáis las escaleras del metro es asfixiante. Asfixiante por lo que está comentando, o sea, por el tema de la humedad, o sea, es como si te metieses dentro de un horno, o sea, es que son muy altas y mucha humedad. Y luego tiene ese contraste que cuando llega el convoy abre las puertas y es un congelador. Entonces, pues primero eso, precauciones que tengáis pues para la hora de si vais a bajar y es mucho tiempo esperando el metro, pues que vayáis con agüita o bueno, o por lo menos preparados mentalmente de qué es el calor que hace y es lo que es. Y luego también preparados para cuando entréis dentro del metro, pues abrigaros a lo mejor pues la zona del cuello y demás, pues para evitar que esa semana, 10 días o los 4 que vais a estar allí, pues no pilléis un resfriado y os pueda amargar la estancia o el viaje. También hay que decir otra contra, y es que el verano lógicamente es temporada alta y los precios es todo más caro. Los vuelos, los hoteles, todo es relativamente más caro. Yo, por ejemplo, estuve, como he comentado antes, un mes de febrero y tanto el hospedaje como el vuelo fue baratísimo. Me recuerdo que el vuelo, jamás hemos conseguido un precio así, el vuelo me costó 249 euros, vuelo directo, ida y vuelta desde Madrid. También lo de las temporadas altas y bajas, pues por ejemplo, quien viva en el hemisferio sur, tipo Argentina, pues allí no sabemos cómo funciona, pero a lo mejor allí el mes de agosto es invierno y a lo mejor para ellos es temporada baja, porque la gente no viaja en invierno. Entonces, bueno, es todas las temporadas es muy relativo. Nosotros comparamos con Madrid, ¿vale? Otra temporada que a mí sí me gusta mucho es Navidad. Navidad, fin de año, etcétera. La ciudad ahí lógicamente está muy adornada, están las pistas de patinaje, el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Bueno, pues hay cosas que en otra época del año no puedes ver. Y no, sí es verdad que también es muy caro, es temporada alta, sobre todo la noche del 31 el hotel te va a meter un sablazo increíble, pero bueno, tampoco es excesivamente caro, quizás sea muy similar a verano. ¿Y para ti qué contras tiene Navidad, Rudolf? Bueno, pues contras, ninguno, porque o sea, todo contra que hubiera sería superable para poder pasar esa época del año al menos una vez allí. O sea, yo como ya comentamos, mi primera vez en Nueva York fue un fin de año y bueno, pues es espectacular. Pero quizá a lo mejor sí el frío. O sea, por sacarle algún contra, algún pero, el frío. Porque sí, la humedad juega esa mala pasada tanto en verano como en invierno. Y yo ese frío, pues no le llevo nada bien. Pero sí que es verdad que sales a la calle y con la decoración navideña, el ambiente que hay, pues se te olvida. El único inconveniente es ese, que entras a un sitio, te tienes que estar quitando guantes, gorro, bufanda, todas las capas que llevas. Te has terminado el café, vuelve otra vez a ponerte todo. Y eso es lo que quizá para mí podría ser el contra. Pero si hay oportunidad hay que vivirlo, hay que estar allí una Navidad. Si vais por ejemplo, que no sé si ahora vamos a comentar un poquito más, si quieres hablar más de Acción de No, Gracias. iba a decir que en Navidad, con esto del cambio climático ya no se puede prever las temperaturas. Nosotros, por ejemplo, fuimos un fin de año, nos habíamos visto y leído que hacía un frío terrible. De hecho, nos compramos calzoncillos largos de estos tipo del oeste y no llegamos a usarlos porque dio la casualidad de que ese fin de año resultó ser el fin de año o las navidades más calurosas en 100 años en Nueva York. La temperatura media estuvo en 15 grados positivos, cuando a lo mejor lo normal era estar en 0 grados. Entonces, que esto es un poco lotería, que no sabes. Sí es verdad que en Navidad
no suele hacer demasiado frío y tampoco suele nevar, pero esto es decir, hablar por hablar. La época más fría en Nueva York y cuando más probabilidades de nieve hay son en enero y sobre todo febrero-marzo. Y la nieve lo malo que tiene es que si es una ciudad que vamos a patear y que vamos a estar todo el día en la calle, pues se hace muy incómodo. Patear la ciudad con nieve pues se hace muy incómodo. No es lo mismo que hacerlo en verano, ¿vale? De acción de gracias ya lo has comentado tú. Sí, pero quería, eso, antes cuando estaba hablando de Navidad, que si vosotros os da la casualidad que estáis preparando un viaje o tenéis pensado ir en Acción de Gracias, en cuanto a las fechas, os puede coincidir si elegís las fechas de Acción de Gracias, que como os hemos dicho es el cuarto jueves de noviembre, podéis mirar la vuelta porque seguramente podáis coincidir con el día del encendido del árbol de Navidad del Rockefeller, que suele estar, pues se suele encender entre el 3 o el 5 de diciembre. Entonces, pues eso, porque yo las veces que hemos estado, es una pena que no lo hemos podido ver porque siempre a lo mejor teníamos el vuelo de regreso ya, pues por temas de trabajo y demás, justo el día de antes. Entonces, bueno, pues si miráis, es una manera y ya matáis como dos pájaros de un tiro. Bueno, como decimos, la mejor época casi casi, pero nosotros no lo hemos experimentado, sería en otoño y en primavera. Más que nada por dos cosas, por el tema temperaturas, que suelen ser bastante suaves en primavera y no excesivamente frías en otoño. En otoño tiene que estar precioso Central Park, todo colorido, los árboles teñidos de amarillo y de rojo, etcétera. Y también sobre todo por los precios, que al final muchas veces este es uno de los costos más caros de este viaje, tanto el alojamiento como el vuelo. Entonces, otoño y primavera son temporadas relativamente bajas y suele haber bastante buenos precios. Pero bueno, como decíamos al principio, todo va a depender, dado que es un viaje que mínimo luego os recomendaremos que estéis pues como una semana. No todo el mundo se puede permitir el lujo de coger una semana de vacaciones en sus trabajos en cualquier época del año y muchas veces nos vemos abocados a tener que cogerlo en julio o agosto. Pero oye, que sarna con gusto no pica, e incluso en julio y agosto lo vais a disfrutar de todas las maneras, ¿vale? Hablando de esto del tema de la época, vamos a hablar del tema de la ropa, Rudolf. Tanto si vamos en verano como si vamos en invierno. Recomendaciones personales que daríamos. Bueno, nuestra recomendación personal, o sea, aquí sí que nos vamos a trabajar un poco, porque siendo sinceros, nuestra recomendación personal es ir con la maleta vacía y comprar allí para traerte ropa o aprovechar, llevarte la ropa, ese cambio de armario que quieres hacer ya, esa limpieza de ropa, llevarte la ropa que pues aquí ya tirarías al contenedor, te lo llevas, te deshaces de ella en Nueva York y allí aprovechas para comprar, sobre todo si vas a coincidir pues con pues, el Black Friday, por ejemplo, o en verano rebajas. Sí, además, como luego vamos a comentar un poquito más adelante el tema de las maletas a la hora de comprar los vuelos, no siempre llevamos maleta facturada. Entonces, si vas a ir solamente con maleta de cabina, pues efectivamente tienes que economizar mucho la ropa. Que si es para verano, con 4 camisetas puede ser suficiente, pero en invierno, con más ropa de abrigo, jerseys, etcétera, obviamente es más voluminosa y seguramente te haga falta una maleta. Yo voy a dar una recomendación personal para el tema del verano, por el tema del sudor. Como digo, yo lo llevo muy mal y en uno de los viajes yo me di cuenta que mucha gente, sobre todo en el metro, los hombres, llevaban yo iba con pañuelos de papel y clines para secarme el sudor, pero llega un momento es que tienes que gastar 10 paquetes al día para limpiarte el sudor, porque es un sudor constante, imaginaos un clima tropical. Y yo por lo menos, no sé el resto de las personas, hay gente que suda menos, yo sudo bastante. Por tanto, tienes que estar limpiando el sudor constantemente y es que gastas 10 paquetes de clines o de pañuelos. Entonces me fijé que la gente de allí, lógicamente, que ya están acostumbrados, llevaban una toallita, una especie de toallita pequeñita, toallita de bidé o de aseo, y la llevaban y oye, tranquilamente se iban limpiando el sudor y dije, pues es verdad. Entonces, en sucesivos viajes, yo lo que hago ahora es me llevo dos o tres toallitas pequeñitas de estas de bidé. Durante el día queda totalmente empapado y chorreando en sudor. Al llegar al hotel o donde te alojes, le das un agua y a secar y que se seca en 20 minutos y coges una limpia para continuar el día. Y es lo mejor para andar secándose el sudor, ¿vale? Y en caso de que vayas en época de lluvias, porque en Nueva York puede llover incluso en verano, no estaría de más y no pesa demasiado que os llevéis un chubasquero, algo impermeable para el agua. No necesariamente tiene que ser un plumas o algo de abrigo si vas a viajar en verano, pero sí algo que te proteja de la lluvia, porque en verano, como digo, como con este clima casi casi tropical, tampoco es tan infrecuente que llueve.
Y por ejemplo, cuando vayamos en Navidad, Acción de Gracias o invierno, ¿qué les recomiendas, Rudolf? Bueno, pues ahí ir bien preparados, eso, con ropa térmica, al ser posible que no sea ropa que abulte, o sea, como os decía antes, si vamos a entrar en un sitio a tomarnos un café o a mirar algo, comprar un espectáculo, lo que sea, pues que no tengamos que estar quitándonos muchas capas. Entonces, hay veces que es mejor invertir un poquito en ropa que sea un poquito mejor calidad, ropa térmica, pero que eso nos permita también ir ligeros, tanto en el equipaje como nosotros cuando vamos andando por la calle, que nosotros esa primera vez, yo lo recuerdo que iba como el muñeco de Michelin, entre plumas, los jerseys, bufanda, gorro, entonces es mejor ir un poquito más ligero, pero sí que sea ropa cómoda y que pues eso, nos aísle del frío. Y lo que ha dicho antes Rudolf, que nosotros lo practicamos en todos los viajes, el tema de ropa vieja que tengas pensado ya casi casi que tirar o jubilar, es el momento ideal para llevársela a Nueva York, te la pones, la usas y no tienes que traerla de vuelta, la tiras al primer contenedor que veas. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, con la ropa interior, que siempre compramos ropa interior en Nueva York porque tiene muy buen precio la ropa interior, ropa de marca, y lo que hacemos es, pues la ropa interior usada la llevamos y te vas cambiando y la vas tirando todos los días y así vas haciendo hueco en la maleta. Bueno, Rudolf, ahora vamos a hablar de cuántos días. Ya hemos decidido que vamos a Nueva York. ¿Cuántos días nos vamos? Bueno, pues aquí, como os estamos comentando, dependen muchos factores, nuestra economía, las vacaciones que tengamos, bueno, pues todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que un mínimo para poder coger esencia y saber dónde hemos estado serían 4 días. Aunque a mí me dices uno, porque estemos en una escala y también me valdría. Pero sí que es verdad que si es primera vez y demás, 4 días sería el mínimo. Pero lo recomendable es que estéis una semana. Esa primera vez, que estéis una semana, 7 días allí, para poder, pues eso, repartirnos las zonas, pues poder dedicarle un mínimo de tiempo y sobre todo para asimilarlo, porque luego sí que es verdad que podemos venir o volver a nuestra ciudad de origen y no saber, como os digo, muy bien dónde hemos estado, porque ha sido todo como un maratón para querer verlo todo en muy poco tiempo. Sí, eso es importante. Si vais poco tiempo o consideráis que vais poco tiempo, hay gente que con 4 días puede creer que es suficiente y hay gente que va 10 días y piensa que va poco tiempo. Entonces, depende de tu percepción personal. Si tú crees que vas a ir poco tiempo o que merecería más días de los que realmente te puedes permitir, es importante mentalizarse de lo que decía Rudolf, no intentar abarcarlo todo. Como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, centraros en 4 cosas, pensad que es imposible verlo todo, no intentéis abarcarlo todo porque si no os quedaréis con una sensación de, primero, he ido a todas partes con la lengua afuera, corriendo, controlando el tiempo, cronometrando, y además me voy a volver con la sensación de que me han faltado un montón de cosas por ver. Entonces, mejor, mentalízate que vas a ver 4 cosas, las 4 clásicas que hay que ver en Nueva York, disfrútalas al máximo, date también tu tiempo para pasear, no vayas pensando que, ay, que no vamos a perder tiempo dando un paseo, que tenemos que ir a ver a tal sitio. Tampoco es eso, entonces mejor es disfrutarlo. También hay que decir que si te puedes meter el lujo de hacer una estancia un poquito más larga. Como ha dicho Rudolf, yo creo que lo recomendable es mínimo una semana. También tenéis que tener en cuenta que una cosa son días y otra cosa son noches. Yo he visto por aquí anunciado una oferta que hace justamente la Comisión de Turismo de Nueva York, que tiene una campaña de promoción aquí en Madrid. Podéis ver carteles por las marquesinas de los autobuses en colaboración con Iberia y con el Corte Inglés, que no nos sponsorizan nada, lo siento, pero ofrecen 4 días, 3 noches. Entonces, a mí me parece realmente poquito, pero bueno, el precio está muy bien, es un paquete, pero yo considero que te vas a quedar con esa sensación de, ay, es que me han faltado muchas cosas. Lo que os decía, si os podéis permitir el lujo de alargar un poquito más la estancia, 7, 10 días, que viene siendo lo habitual en este tipo de viajes, podéis plantearos o pensar si vais a hacer algún tipo de excursión. ¿Verdad, Rudolf? Sí. ¿Qué excursiones se pueden hacer que estén relativamente cerca? Es decir, no voy a hacer una excursión a ver el Disney que está en Florida, ni me voy a hacer una excursión a ir a ver Hollywood. Eso ya implica desplazamientos muy largos. Pero desde Nueva York, ¿qué excursiones podríamos hacer? Bueno, excursiones que podéis hacer que no están, pues eso, muy lejos, que no os van a llevar mucho tiempo, os podéis acercar a visitar Washington, Filadelfia, podréis ir también la zona de New Jersey, que, bueno, nosotros un año lo hicimos en coche, me estoy acordando, no íbamos a visitar, íbamos para ver el restaurante que tiene Bon Jovi,
Y a priori, como os digo, íbamos simplemente pues eso, a comer allí, en el restaurante y demás. O sea, en el viaje nos dimos cuenta de, oye, esto merece una excursión, o sea, de un día con el coche porque no está lejos de Manhattan y son zonas, pueblos muy, muy bonitos. Y aparte, si vais en verano, son zonas de playa. No la playa como la contemplamos aquí en España, rollo Alicante, Gandía, Valencia, Andalucía, etcétera, pero sí es zona de playa, que oye, si podéis echar el bañador en la maleta, pues y ir a pasar el día y a tomar un poquito el sol, está muy bien. Son pueblos muy, muy bonitos, muy, pues muy típicos americanos, no están relativamente lejos de Manhattan, entonces también es una excursión. Yo voy a plantearos una excursión muy sencillita, porque está a 1 hora de Manhattan en tren, ni siquiera requiere coche, para aquellos que les dé cosa o no puedan permitírselo económicamente. Hay un tren que nos lleva hasta allí y es Sleepy Hollow. Sí. Sleepy Hollow y Tarrington. Que es una excursión súper recomendable hacerla si vas en Halloween, porque es el pueblo más famoso por Halloween. Todo el pueblo, todos los habitantes se disfrazan, se decoran las calles, las casas y es precioso. Pero si vas, por ejemplo, en verano, también está muy bien. Es una visita muy agradable porque es el típico pueblo americano que hemos visto en todas las series de televisión. Y está relativamente cerca, es muy fácil llegar en tren. Nos deja ahí en la puerta y oye, para ir a pasar el día o incluso mediodía es suficiente. Y luego También, además, perdona que te corte, es una excursión, bueno, pues muy, muy agradecida y muy buena porque también nos permite hacer un viaje en tren. Vais a coger el tren en la Gran Central, como os estaba comentando Michael, no llega a la hora, yo 50 creo, minutos fueron. sí, pues entre 40 y 50 minutos. Y es eso, o sea, como pues, viajar en tren, llegas allí, o sea, te permite pasar el día y estás de regreso otra vez en Manhattan por la tarde. Y sí, es recomendable. Nosotros no lo hemos visto en Acción de Gracias en vivo, o sea, sí que hemos visto bastantes fotos de personas conocidas que han tenemos estado, comentarios directos de una amiga que ha vídeos, estado hace nada, hace 2 meses. pero en la época que nosotros hemos estado no deja de ser un pueblo muy bonito y con encanto. Y la excursión en sí en general, desde que sales de Manhattan y vas a comprar el billete de tren en la Gran Central, te subes al tren, merece la pena. Y luego a lo mejor otra excursión también, pero es más de verano, no sé si es la que tú estás pensando, es si podéis hacer o bien en coche o en transporte a los Hampton, visitar los Hampton, podéis pasar un día allí de playa, que también, pues bueno, tendréis referencias por algunas series, sobre todo hay una serie, ¿no? Pues esa mítica serie Sexo en Nueva York, en las que pasan muchos puentes, días festivos, incluso vacaciones en esta zona. No está nada lejos y podéis aprovechar para eso, pues para pasar un día, pero ahí sí que tenéis que tener claro que es día de playa, casoplones y ya está, que tampoco tiene mucho más que ver. Sí, es una zona hiperpija. Si estáis pensando en pasar la noche allí, pues para ir con más calma, preparar la cartera. Primero que encontráis algo, porque la gente reserva desde de un año para otro. Es decir, estamos ahora mismo en enero del 2024, lo mismo para este mes de agosto, ya no encontráis absolutamente nada, porque la gente reserva con muchísima antelación. Y aparte es carísimo alojarse allí, relativamente caro. Entonces, bueno, suele ser excursión de un día. Igual que habéis comentado antes, Rudo, también pueden ser excursiones de un día. Washington, que nosotros os lo recomendamos, a mí me gustó muchísimo Washington y Filadelfia. Y yo voy a recomendar una excursión más, aunque bueno, esto ya lo iremos profundizando, solamente vamos a comentarlo ahora, que todo esto venía a cuento para que hagáis un poco el planning de cuántos días nos vamos a Nueva York. Una excursión que nosotros hicimos el verano pasado fue a Cataratas de Niágara. Nosotros la hicimos en 3 días, pero porque queríamos hacerlo de manera tranquila, pero a lo mejor se puede hacer incluso en el día. De hecho, podéis encontrar que hay muchos tours de salir súper temprano de Nueva York y regresar por la noche, generalmente en autobús o incluso en avión. Y es una experiencia chulísima también, ¿vale? Bueno, también estamos diciendo que a la hora de elegir los días es importante que seáis flexibles a la hora de elegir los días, porque a veces recordad que todo va a venir condicionado por la compra del billete de avión. Por tanto, no os centréis de, bueno, voy a comprar billete de avión, salida un lunes, regreso otro lunes y son 7 días. No, pensad también, cuando hagáis, luego hablaremos de esto más en profundidad cuando hablemos de los vuelos, que a lo mejor acortar o alargar un día
el billete aéreo y por tanto la estancia puede suponer un ahorro importante. Entonces hay que ser un poquito flexibles entre tener una horquilla entre 6 y 8 días. Vamos a mirar las tres opciones, tanto 6 como 7 como 8, porque puede haber diferencias importantes de precio, ¿vale? Bueno, y aunque esto no va mucho con, bueno, como os comenté, con mi forma de viajar, sí que es verdad que os recomendamos que intentéis, en la medida de lo posible, haceros un planning o un esquemita de los días mínimos, por sobre todo, partir de vuestra economía, vuestra disponibilidad por vacaciones y demás, o sea, cuál es el mínimo de días que vosotros vais a poder estar y ya de ahí ir dándole forma. Pues eso, ¿cuántos días vas a necesitar? ¿Qué queréis ver? Con todo lo que os hemos dicho hasta ahora, ¿no? De no ir agobiados. Y además yo creo que es muy importante siempre dejar algo para poder volver. Siempre hay que dejarse algo en el tintero para decir, me ha gustado, tengo que volver para ver esto. Pero sí que es verdad que hacer una selección dentro de esos mínimo de días de a vosotros qué es lo que más os puede llamar la atención, porque seguramente, bueno, nosotros o habréis leído en otros sitios, en blogs, amigos, familiares que han ido y os han dicho todo lo que hay que ver. Pero bueno, hacer la selección de aquello que a vosotros es lo que os interesa y en función de eso pues le vais dando este mínimo de días que necesitáis y cuál es vuestro presupuesto para cuántas noches de hotel, las comidas, que las comidas yo creo que luego también hablaremos un poquito más, nos vamos a centrar en eso porque yo creo que hay un poquito de controversia cuando la gente dice que es muy caro comer en Nueva York, pero bueno, luego desarrollaremos esto un poquito más. Pero sí que haceros un medio planning, si no es a lo mejor todo ahí al detalle de por la mañana, a media mañana esto, pero sí un esquema de los días que queréis ver y qué queréis meter en ese viaje. Sí, lo que yo decía antes de que esa cierta flexibilidad a la hora de comprar el vuelo, un día más, un día menos, pensar también, y esto es importante, que quizá alargando un día el viaje me ahorro 100 euros en la tarifa aérea. Por ejemplo, si voy de lunes a lunes, me cuesta el vuelo y de vuelta 500 euros. Pero si voy de lunes a martes, me cuesta 400, por ejemplo. Pues mira qué bien, me ahorro 100 euros. Pero hay que tener en cuenta que un día más va a suponer una noche de hotel más, 3 comidas más, y que a lo mejor va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque a lo mejor me voy a gastar 150 en esa noche extra de alojamiento y manutención. Ya he perdido los 100 euros de ahorro de la tarifa aérea. Entonces también hay que hacer un poquito balance. ¿De acuerdo? Bueno, y como comentábamos, la principal compra, una vez que ya hemos decidido cuándo nos vamos, en verano, en Navidades, en Acción de Gracias, cuántos días me voy 4, me voy 8, me voy 15, llega lo primero, que es, hay que empezar a mirar vuelos, ¿vale? Es importante porque esta es la primera compra que vamos a hacer, antes de comprar nada, antes de hoteles, coches, reservas de eventos, miradores, etcétera. Siempre lo primero va a ser el vuelo porque nos va a condicionar todo lo demás. Y hay que tener en cuenta que el vuelo casi nunca es fácilmente cancelable. Es decir, la mayoría de las tarifas aéreas no admiten cambios, a no ser que cojas un vuelo súper caro en business que admite cambios, devoluciones, cancelaciones. Pero una tarifa turista normal, la inmensa mayoría de las veces no lo va a incluir. A diferencia de los alojamientos, que casi siempre vamos a conseguir reservar un alojamiento con la posibilidad de cancelar si cambiamos de idea o encontramos algo mejor. Pero el vuelo no. Por tanto, una vez que compremos el vuelo, las fechas van a ser prácticamente inamovibles. Bueno, aquí a lo mejor un inciso que siempre dejar claro que nosotros toda la información, todas las referencias y más que os vamos a dar es como nosotros, desde nuestra experiencia, como nosotros viajamos, como lo organizamos, que es como pues, estáis ya pudiendo intuir por lo que está comentando Michael, nosotros cogemos todo por separado, o sea, y lo miramos todo nosotros, pero sí que es verdad que si vais a alguna agencia, ya sea física o por internet, y cogéis un paquete, pues no va a ser primero el vuelo ni primero el alojamiento, vais a comprar directamente el paquete y eso ya sí que os va a condicionar todo lo demás. Si no, pues bueno, como os está comentando, el vuelo es la primera compra que vamos a hacer y van a ser como las raíces. De ahí ya es lo que va a condicionar la forma que le vamos a dar a nuestro viaje. Sí, Rudur, muy bien que hayas comentado lo de las agencias. Yo creo que hoy en día la inmensa gran mayoría de los viajeros ya no utilizan agencias, pero bueno, hay gente para todo. También tienen la comodidad de que te lo dan todo servido. A nosotros, por ejemplo, nos encanta
rastrear todo la internet para comprar vuelos, hoteles, reservarlo todo, pero hay gente que no tiene o tiempo o ganas o sencillamente no se ve capacitada para buscar y prefiere que se lo den todo hecho y oye, es verdad, es mucho más sencillo ir a la agencia y que te vendan ya el paquete completo. Nosotros creemos que eso es la opción más cara, es la más cómoda, obviamente, pero no es la más barata, ¿vale? Sí es verdad que a veces hay muy buenas ofertas en las agencias también, es verdad, pero bueno, siendo realistas es más difícil que sea así. Bueno, pero como hay gustos para todos y hay Exacto. opciones, pues que cada cual elija aquella opción que es la que se acomoda más a lo que quiere hacer. Pero como bien ha dicho, nosotros os contamos nuestra experiencia personal y nosotros somos muy de reservarlo absolutamente todo, ¿vale? Entonces, como digo, comenzamos con el vuelo. Fechas. ¿Cuándo hay que empezar a mirar o cuándo vamos a comprar? Yo, primera recomendación ya para empezar, que no os pueda el impulso de comprar. Hay que ser pacientes, hay que andar rastreando, que yo, ¿cómo se dice el refrán? Consejos vendo que para mí no tengo. Consejos vendo que para mí no tengo porque yo soy una ansia y me entran las ganas de comprar ya, pero bueno. Nosotros precisamente este año estamos en... No sé si luego nos escucharán, si esto se quedará ahí en el 2040, 2050 y hay alguien que nos escucha. Estamos en el 2024, estamos terminando el mes de enero y ya tenemos los vuelos comprados para este mes de agosto. Sí, pero también tienes que contar. Sin ansia. Sin ansia, pero porque yo he hecho un rastreo y cuando hemos visto que había un buen precio nos hemos lanzado a comprar. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a mirar? Bueno, mi recomendación es que rastreéis toda la internet, es decir, que dejéis la internet seca de mirar vuelos. ¿Cuándo hay que empezar a mirar? Bueno, pues aquí hay muchas opiniones. La gran mayoría de la gente, y nosotros por nuestra experiencia os diremos que, por ejemplo, si vais a viajar en verano, sea julio o sea agosto, es buena época empezar a mirar como entre 4 y 6 meses antes. También es verdad que cuando no son temporadas altas, como pueden ser otoño o primavera, a veces no hace falta tanto tiempo de antelación. Pero las temporadas altas, como son Navidades y verano, son cuando más rápidamente suben los precios. Entonces, aquí funciona lo de que cuanto antes compres, mejor precio te llevas. Eso es. Entonces, en el caso de verano, que es la opción más habitual, pues recomendamos 4 o 6 meses antes. Nosotros tenemos la experiencia de que siempre hemos comprado en enero o febrero. Siempre. En todas las veces que hemos ido, que han sido muchas, siempre han sido cuando hemos conseguido buenos precios. Y generalmente... cuando ha sido eso para verano, pero cuando hemos ido en Acción de Gracias, también lo hemos comprado. Bueno, en Acción de Gracias... abril ya teníamos los vuelos. No, en Acción de Gracias recuerdo que fue un caso especial, porque fue después de la pandemia y fue la primera semana que Estados Unidos abrió sus fronteras a los turistas. Las abrió un 8 de noviembre o algo así y nosotros nos fuimos el día 20. O sea que... Y teníamos un bono porque habíamos comprado en el 2020, habíamos comprado billetes para viajar a Nueva York en verano, llegó la pandemia, se canceló todo y estuvimos ahí con el Iberia, que en este caso era la línea que habíamos comprado los billetes, nos dio un bono para canjearlo para otro vuelo más adelante, con flexibilidad. Y estuvimos esperando hasta que Estados Unidos abrió las fronteras y en cuanto leímos que abría las fronteras en noviembre del 22, pues corriendo que fuimos a reservar con ese bono. Entonces ahí se nos aplicó el precio que ya teníamos, ¿vale? Pero sí es verdad que para temporadas no muy altas a veces tampoco hace falta comprar con tanto tiempo de antelación, ¿vale? Como os decía antes también, el tema de la flexibilidad, ¿verdad, Rudolf? Sí, hay que ser muy flexibles en cuanto a los días de vuelta, si podemos ampliar, si podemos acortar, si podemos variar un poquito las fechas, porque a lo mejor tú dices, pues es que quiero pasar allí el 8 de agosto. Pues bueno, pues a lo mejor justo eso va a ser lo más caro. Pues ser un poquito flexible, porque a lo mejor moverlo justo una semanita antes o una semana después te va a abaratar bastante el vuelo. Entonces, como decía, hay que andar haciendo muchas pruebas para ver cuál es la mejor combinación. Por si alguno tiene curiosidad, nosotros cuando hemos viajado en verano, casi siempre en agosto, que han sido muchas veces, también es verdad que lo que comentaba antes, el tema de la pandemia. La pandemia lo ha cambiado todo. Antes de la pandemia los precios no sufrían tanta variación y de un año para otro conseguíamos precios muy similares. Nosotros hemos volado casi siempre para agosto en los años previos a la pandemia, siempre euro arriba, euro abajo, depende de la compañía, las fechas exactas, etcétera, pero siempre ha rondado los 400, 450 euros. Algún año un poquito menos, algún año un poquito más, pero había cierta estabilidad en los precios.
Una vez que ha pasado la pandemia, nosotros hemos notado que los precios han subido una barbaridad y que ahora pues tienes que afinar muchísimo para conseguir un buen precio, porque ya un precio de 400 euros es difícil, ¿vale? Para viajar en agosto. En otras épocas todavía es más que factible. Pero en agosto, ahora mismo todo lo que hemos visto rondaba los 500, 600 euros y de ahí no bajaba. Entonces, bueno, que hay que mirar muchísimo, ¿vale? ¿Dónde hay que mirar? Rudolf. Bueno, pues como les estabas comentando antes, rastrear y dejar seca el Internet, páginas web que os podemos recomendar para consultar y mirar precios de vuelos. Skyscanner, Booking, eDreams, bueno, todo esto seguramente ya lo conocéis e incluso tendréis alguna más vosotros en vuestro bolsillo que será a la que recurrís habitualmente, pues usadla también y comparad. ¿Y qué consejos les das para comparar que tú tienes ahí para que no les vayan subiendo los precios? Bueno, es muy Que lo importante. hagan. Eso es muy importante. Esto seguro que lo habéis oído muchas veces y parece que es leyenda urbana, pero no, es totalmente cierto. Que es el tema de las cookies. No sé si sabéis lo que son las cookies. Las cookies son unos pequeños archivos que dejan las páginas web en nuestro ordenador para no rastrear, es decir, no rastrean lo que hacemos en Internet, pero sí guardan información de qué es lo que hemos hecho. Entonces, las cookies, por ejemplo, guardan qué trayecto has buscado precio y para qué fechas. Por tanto, si una semana después vuelves a la misma página web a hacer otra búsqueda, a comparar, a ver cómo está esta semana, mismas fechas, mismo destino, el navegador, la página web te va a recordar y dice, este chico o esta chica ya estuvo la semana pasada preguntando lo mismo, le voy a subir un poco el precio. ¿Y por qué no suben los precios? Porque buscan la compra impulsiva. Porque yo sobre todo, soy de los que, el precio está subiendo, el precio está subiendo. Si yo 2 semanas consecutivas veo que el precio está subiendo, me entra el agobio y digo, es que no va a parar de subir, voy a comprar ya antes de que suba más. Pues ese es el error, ¿vale? Entonces, tenéis que intentar, si lo conocéis, esto lo busquéis por internet, es muy sencillo, navegar lo que se llama en modo incógnito, es decir, quitando las cookies para entrar de manera anónima a las páginas web, a echar un vistazo, para que no nos recuerden y los precios que nos den sean los que hay, ¿vale? Como ha dicho Rudolf, yo recomiendo mucho Skyscanner, que tiene un buscador muy cómodo, es una plataforma que compara un montón de webs, ¿vale? No es como Bookings o eDreams o Expedia, que tienen sus propios precios. Esto es un portal Skyscanner que compara en muchos portales más y además cuando buscáis os da un calendario y ya os va diciendo los precios de cada día para que elijáis, mira, pues del 15 al 22 es más barato que del 14 al 21 y podéis echar un vistazo de vez en cuando e ir viendo cómo evolucionan los precios. Y cuando tenga un precio que consideréis razonable, oye, pues estupendo, a lanzarse en picado. También hay que visitar, Rudolf, las webs de las compañías aéreas. Sí, porque a veces... Muchas veces nos distanciamos de ellas pensando que va a ser la opción más cara y nosotros en alguna ocasión, después de hacer todo ese rastreo que os estamos recomendando, de mirar en Bookings, en eDream y demás, hemos ido directamente a la compañía y pues nos hemos encontrado que el precio era algo más económico o incluso, a lo mejor no solamente más económico en precio, pero sí que te incluye algo que para ti va a ser favorable. Por ejemplo, pues una maleta facturada. O que puedas hacer el check-in online y elegir asiento. Claro, que luego son extras que a lo mejor vas a tener que ir subiendo en una opción más barata que hayas encontrado. Entonces, una vez que ya tengáis localizado un vuelo que os interesa, pues mira, el vuelo que sale de Madrid a Nueva York, que está costando en torno a los 500 euros, pues el mismo, ir a buscarlo a la compañía en cuestión, a ver si el precio es el mismo, ¿vale? Porque si el precio es el mismo o más barato, oye, pues importante, ¿vale? A lo mejor puede ser una buena opción. ¿Y qué compañías vuelan a Nueva York? Vamos a hablar como siempre desde el caso de Madrid, España. De Madrid, España y de las que hemos usado. Y las que hemos usado nosotros, que las conocemos de primera mano. Claro. Nosotros hemos volado, pues, la mayor parte con Iberia, pero también hemos volado con Delta y con American Airlines, que son las, bueno, pues desde aquí las más directas, pero luego también tenéis con TAP, por ejemplo, hay mucha gente que nosotros conocemos desde aquí, desde Madrid, que vuela con TAP, haciendo escala. O sea, estas tres referencias que os comentamos de Iberia, Delta y American Airlines, en la mayoría de los casos es para hacer un vuelo directo, incluso con British Airways también los puedes hacer directos. Y luego ya entraríamos con los vuelos con escalas y ampliamos un poquito más a otras compañías. Sí, también hay que comentar lo que se llaman vuelos operados por ejemplo, Iberia y American Airlines y British Airways son miembros de la misma alianza y muchas veces el vuelo es el mismo.
pero les dan códigos diferentes según la compañía que los venda. Y de hecho también es importante que el mismo vuelo lo miréis en las tres compañías, porque aunque el vuelo lo opere Iberia, con avión de Iberia, con personal de Iberia y lo vende Iberia, el mismo vuelo también lo vende American Airlines con un código diferente y también lo vende British Airways y a lo mejor es más barato. Entonces no está de más. Nosotros, por ejemplo, para este verano hemos cogido un vuelo que opera Iberia, pero se lo hemos comprado a Finnair, que es otro socio de Iberia. Y era un pelín más barato que comprándoselo directamente a Iberia. Pero el vuelo es exactamente el mismo. Los horarios van a ser los mismos, las fechas son las mismas. El avión es de Iberia, el personal es de Iberia, todo, la facturación es en Iberia, todo exactamente igual. Pero bueno, nos lo vende Finnair con un código de Finnair, nada más. Es lo que cambia. ¿Vale? También importante a la hora de elegir la compañía, pues casi siempre vamos a elegirla en base al precio, la que nos sea más económica. Pero a veces en casos de igualdad de precio, poca diferencia, pues nos puede interesar una compañía u otra también por el tema de la fidelidad, por los puntos, por los avios, por las millas, etcétera. Oye, pues si nos van a dar X millas que en un futuro podemos canjear o nos puede suponer una ventaja, pues estupendo, también puede ser un método de cantarnos por una o por otra, ¿vale? Que nos incluyan o no comidas, que podamos elegir o no el asiento incluido en ese precio. Pues eso, como estás comentando, si la diferencia, si ya tenéis hecho ese filtro y hay muy poca diferencia entre uno y otro, ahí ya ver qué es lo que se ofrece cada uno de los vuelos para elegir. Como veis, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Yo recomendaría que os cojáis un cuaderno y vayáis apuntando todo. Pues con Iberia me cuesta tanto, me incluye, no me incluye. Con American cuesta, incluye, no incluye. Para luego hacer una comparativa. Hay que hacer un máster en esto de la búsqueda de vuelos, ¿eh? Otro tema muy importante y que cada vez lo es más porque lamentablemente la inmensa mayoría de las compañías ya no lo incluyen en la tarifa, hay que tener cuidado, es el tema de las maletas, ¿verdad, Rudolf? Sí. Ya no lo incluyen, te parece que has encontrado de, ay, mira que he visto ida y vuelta 300 y te pones a mirar y claro, no incluye la maleta, solamente incluye la de cabina, la que podemos llevar arriba. Y por muy bien que nos organicemos y como estábamos diciendo antes, si vais en invierno y vais 7 días, pues es muy difícil, bueno, que lo mismo sois expertos, sois expertos y ahí nos podríais recomendar a nosotros haciendo maleta para que quepa toda la ropa de 7 días con abrigos, botas, chubasqueros, todo lo que queremos llevar en una maletita de cabina. Entonces hay que sumar luego eso. Nosotros en esta comparativa que hemos hecho para este vuelo que acabamos de comprar, pues mirábamos mucho eso, porque a lo mejor tienes compañías que es un poquito más barato el vuelo, pero luego lo que era la maleta en bodega por trayecto era más cara. Entonces al final tienes que sumar todo. ¿Qué me va a costar el vuelo? Si incluye o no maleta y en el caso de que no la incluya, ¿en qué compañía la tienes también más barata? Para poder, pues eso, que cuando hagas la compra del total, ahorrarte algo. Y ya si somos un poco pícaros, pues hay maletas plegables de tela, no obviamente una maleta rígida, pero a lo mejor podemos llevarnos una maleta plegable más o menos semirrígida en el trolley de que subiremos a la cabina y facturarla solo a la vuelta, en lugar de pagar 2 trayectos, porque a lo mejor a la ida va a ir medio vacía. Nosotros hemos facturado maletas vacías. Increíble, pero cierto. Porque pensábamos comprar un mogollón de cosas y a la vuelta es cuando iba a venir llena. Pero bueno, la maleta era rígida. Pero si tenéis una bolsa de deporte o una maleta semirrígida de tela, a lo mejor la podéis meter en el trolley y a la ida que vais ligeritos de ropa, no facturarla, no tenéis por qué pagarla ni comprarla y solamente comprar la facturación, que se puede hacer, solo un trayecto, comprar la facturación a la vuelta, que es ya habéis comprado regalos, souvenirs, ropa y ya nos cabe todo. O incluso, si no viajáis solos, así no es el caso de que vayáis a viajar solos, que vais pues eso, en grupo, familia, pareja, pues no se facturará a lo mejor una maleta para 2 personas o para 3, que no hace falta tampoco comprar una maleta para cada una de las personas. Que parece que la gente va a Nueva York a comprar y nosotros también compramos mucho, pero cada vez menos. Sí, es verdad que cada vez menos porque el tema de los precios ya no se va notando como hace años, que sí que es verdad que las diferencias eran muy grandes y ya se aprovechaba. Ahora hay diferencias, pero no es tanto. O sea, que vais a comprar, pero no es aprovechar a ir a Nueva York a hacer la compra. Pero también es un destino de compra, entonces sí. Habrá mucha gente que sí quiera comprar. Pero bueno, hay gente que prefiere más un turismo de casi de mochilero y las compras no son su prioridad. Pues estupendo, os vais a ahorrar la maleta fácilmente, ¿vale? El tema de aeropuertos y escalas que hemos comentado antes a la hora de elegir la tarifa aérea que vamos a comprar el pasaje, ¿vale? Nosotros hemos dicho siempre unos precios para vuelos directos, pero también es relativamente más económico, a veces no tanto y por eso hay que hacer un poco de balance y comparar bien, volar con escala.
Hay muchas compañías que vuelan con escala, como he dicho antes también, Rudu lo ha comentado, TAP Portugal vuela con escala en Lisboa, que está aquí al lado, por ejemplo, entonces tampoco es un gran trayecto. Pero también, por ejemplo, Aer Lingus, la compañía irlandesa, vuela con escala en Dublín, o muchos vuelos de American Airlines con escala en Londres, o muchos vuelos de Air France KLM con escala en París o Ámsterdam, y a veces tienen tarifas interesantes. Entonces hay que hacer un poco equilibrio. La comodidad del vuelo directo frente al precio del vuelo con escala. Entonces, a veces en un vuelo tan largo, bueno, pues ya que me voy a tirar 7 horas en el avión, entre tirarme 7 o tirarme 9, ya me da un poco lo mismo. Entonces, deberíamos también considerar la opción de las escalas, siempre y cuando no sean escalas muy largas. Es decir, si yo llego a Ámsterdam y me quedo 3 horas en Ámsterdam esperando la escala para luego salir hacia Nueva York, cuando llegue a Nueva York voy a llegar muerto. Entonces también hay que tener en cuenta las horas de vuelo que nos restan a horas de estancia, claro. Sí, al final hay que hacer, pues eso, como estamos haciendo con todo lo que os estamos desgranando hasta ahora, es esa observación de todos los detalles y no solo lo que a priori parece que nos estamos ahorrando, porque a lo mejor nos vamos a ahorrar 150 euros en el vuelo y vamos a perder 6 horas entre, pues eso, si es una escala larga o porque le sumamos 4 horas más al vuelo y dices, bueno, pues a lo mejor preferiría pagar 100 euros más y estar 6 horas más. O luego también que se puede dar el caso, que no es la mayoría, ni con esto os queremos asustar, ni decir que no a las escalas, sino que tengáis todos estos detalles en cuenta. Que podemos perder la escala, pues porque bueno, el primer vuelo se retrase, no llegues a tiempo, y eso ya te va a complicar tu viaje. Y si encima, si nos vamos a cómo hemos empezado a organizar esto, que a lo mejor hemos dicho, bueno, pues solamente puedo estar 5 días o 4, pues imaginaos que puede suponer que tú en un viaje que te has organizado de manera minuciosa para ahorrarte para poder ir y de esos 4 o 5 días ya el día de ida, porque si es a la vuelta pues dices bueno pues ya está, no te supone tanto, pero si es a la ida pues que pierdas uno de los vuelos, que tengas que esperar al siguiente y a lo mejor lo que a priori eran 4 horas se convierta en 8 horas más o incluso que llegues un día más tarde. Hay que comentar que en el caso de la ida, y hablamos del caso de Madrid, España, que cada país es diferente, obviamente, en Madrid la mayoría de los vuelos a Nueva York suelen salir por la mañana o al mediodía. Entre las 10 y las 13 horas salen casi todos. Eso significa que están llegando a Nueva York entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Es decir, que la primera tarde-noche la tienes para aprovecharla. No es lo mismo que salir, por ejemplo, de Madrid a las 7 de la tarde y llegar allí a las 9 de la noche, que ya el primer día casi casi que lo has perdido. Entonces, hay que también tener en cuenta las horas de salida, que con las escalas, pues hombre, si vas a llegar a las 12 de la noche, el primer día ya lo has perdido, ¿vale? Nuestra recomendación, si podéis, sobre todo la vuelta que vienes cansado y que a la vuelta, igual que a la ida, los vuelos son diurnos, a la vuelta la gran mayoría son nocturnos. La mayoría de los vuelos hacia España salen de Nueva York por la tarde-noche, a las 5, las 6, las 7, las 8, las 9 de la noche, y llegan aquí a primera hora de la mañana del día siguiente, ¿vale? Es decir, paséis la noche durmiendo o intentando dormir en el avión. Entonces, si podemos permitírnoslo, nuestra recomendación es que el viaje de vuelta sea el directo. Si por precio, por vuestro presupuesto, no lo podéis permitir los dos, bueno, pues que el que sea con escala sea la ida, que vais más frescos, pero la vuelta, entre el cansancio de que habéis pateado kilómetros y kilómetros en la City y que es un vuelo nocturno que habréis medio dormido seguramente, bueno, habrá quien, oye, quien se siente ya hasta Madrid no se despierta, pero bueno, la mayoría habrá medio mal dormido, pues que intentad que el vuelo de vuelta sea el directo, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a hablar de los aeropuertos de Nueva York. Bueno, aeropuertos, no sé si sabéis que son 3 aeropuertos los que tiene Nueva York, que tenemos pues el más conocido y principal, el JFK. El JFK que está en el sur de Brooklyn. Venga, vamos a ir diciendo dónde están todos. Más El o menos, aeropuerto, más o eso, menos. venga. El aeropuerto de Newark. El de Newark está en New Jersey, ¿vale? Y, por último, La Guardia. La Guardia que está al norte, creo que es Queens, ¿vale? Los tres están a una distancia más o menos similar de lo que es Manhattan, pero no están igual de bien comunicados, ¿vale? Nosotros siempre, yo por lo menos, hemos volado al JFK. Siempre, porque es el más grande de los tres son internacionales, pero es el más grande el JFK y es donde ponen la mayoría, pero no todos, por ejemplo... otras compañías vuelan a Newark, que es otro internacional, y las que menos a La Guardia. Pero la ventaja del JFK es que está muy bien comunicado, tiene metro.
¿vale? Si vais a ir del aeropuerto a la ciudad en transporte, tipo taxi, un Uber, etcétera, pues os va a dar un poco lo mismo, porque además ya comentaremos el tema de la tarifa plana, el coste de un taxi. Los tres serían similares en cuanto a distancia. Pero, por ejemplo, Newark no está conectado con metro, con Manhattan. De hecho, es otro estado, es New Jersey. Entonces, es más difícil el ir al aeropuerto o el volver. Por tanto, en igualdad de precios, no lo dudéis, coger el JFK. Ahora bien, si me dices que el de Newark, el vuelo me ahorro 100 euros, oye, pues a lo mejor invierto esos 100 euros en otra cosa y me cojo Bueno, 100 euros que a lo mejor luego te lo vas a gastar en el taxi. Te vas a gastar en el taxi, pero bueno, que oye, que a lo mejor... Como todo lo que compensa. estamos diciendo hoy es eso, mirar bien qué es lo que nos estamos ahorrando, porque a priori puedes decir, hola, que me ahorro 100, y luego dices, ¿cuánto costaba el taxi, la limusina, el Uber, desde el aeropuerto de Newark a Manhattan? Pues a lo mejor 70 por trayecto, pues ya ahí se han esfumado 140 euros. Exacto. Si lo que no hemos parado de decir, hay que comparar, cogerte un Excel, cogerte un cuaderno, apuntártelo todo y llevar las cuentas muy bien hechas. ¿Vale? Bueno, pues aquí termina Hasta aquí todo. el podcast número 2 de primeros preparativos, como hemos dicho al principio. Primeros preparativos, un poco de idea. Ya hemos cogido la idea de vamos a Nueva York. Ahora, una vez que hemos comprado los vuelos, que es lo primero, vendrá el siguiente episodio número 3, donde ampliaremos esta información. ¿Y qué veremos Rudolf, en el episodio número 3? Bueno, pues lo que vamos a ver en el siguiente es documentación que podemos necesitar para entrar o viajar a Estados Unidos. Pues también nos centraremos un poquito en zonas, ¿no?, donde os podemos recomendar nosotros dónde dormir, diferencias entre hoteles, residencias, apartamentos. ¿Qué más? Y todo lo que ya conlleva, es decir, los preparativos finales, una vez que ya tenemos los billetes y las fechas definitivas, los preparativos finales, alojamiento, seguro médico, llevar dinero efectivo o no, la información práctica, los enchufes, el teléfono, el roaming. Y luego ya poco a poco iremos llegando a lo que imagino que todos tendréis ganas, sobre todo yo, yo tengo a lo mejor más ganas que vosotros, de empezar ya a hablar de Nueva York, qué ver, qué hacer, qué disfrutar allí. Pero ya nos queda poquito, nos queda uno más de preparativo y ya en el siguiente nos adentramos en conocer Manhattan. Sí, en el siguiente vamos a ya acabar con los preparativos ya finales y ya a partir de ahí recomendaciones prácticas, experiencias de qué hacer, qué ver, dónde estar, qué visitar en Manhattan. ¿De acuerdo? Pues esperemos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y bueno, que tengáis como siempre ganas, igual que nosotros, de en vuestro caso escuchar y nosotros contaros el siguiente. Y como estamos en enero, si vais a viajar este verano del 24, que no sabemos cuándo estáis escuchando esto, a lo mejor estáis escuchando esto en el verano del 43 y ya la gente viaja con gusanos en el tiempo y estas cosas. O pensándolo. O viajes mentales, astrales. El caso es que estamos en enero, que oye, que coger cuaderno y bolígrafo y empezar ya a rastrear la internet todo lo posible. ¿De acuerdo? Que podemos ir preparando juntos el viaje de este verano 2024 en Nueva York. Pues nos vemos en el siguiente episodio de Michael y Rudolf en Nueva York. Hasta pronto. Chao.